El doctor Claudio Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y Sociedad, hasta la medianoche, en Del Plata. Nuevamente a Justicia y Sociedad en esta programación número 142 desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un clima que la verdad mejoró bastante a lo que teníamos, pero sigue haciendo bastante frío, mucho frío. En realidad no la helada que tuvimos hoy a la mañana. Yo salí con el auto helado, congelado, limpiaparabrisas que no sacaba el hielo que estaba pegado, pero yo creo que hoy a la noche está un poquito mejor. Por lo menos yo me siento muy bien aquí en Radio del Plata, muy contenido, muy con ese calor humano que hay aquí adentro, estamos bárbaros. ¿Sí? Así que estamos como para compartir una mesa linda, una mesa variada, con periodistas, con nuestros relatos judiciales, con nuestra interacción con el amigo Jorge Corrado, que vamos a hablar de algunos temas candentes, temas que están y tienen que ver con el derecho internacional, con los conflictos internacionales, con tantas cosas que están pasando en países no tan lejanos y que tienen repercusiones, y que tenemos que también tener una mirada en lo nacional para ver cómo nos reacomodamos en la geopolítica, ¿no? Bueno, todo eso hacia el mundo de los derechos que siempre estamos tratando de tocar en este programa, con calidad, objetividad y claridad. Así que estamos con Roxana Calabró, como siempre, en la locución. Va? Buenas noches para todos. Efectivamente, afuera hace frío, 6 grados, pero adentro del estudio y en la casa entramos en los hogares y hace el calor, es ese calor de hogar. Yo no me quiero aflojar más los botones, porque la verdad que está No, porque viste, te desabrigás, pero digo, ese calor que es de afecto también de los oyentes. Totalmente. Cada miércoles, así que bienvenidos a todos. Radio del Plata te abriga. Te abriga, te abraza en estas noches de frío, que estamos en todo el país y en el mundo. Estamos en Del Plata M1030, así que ya compartiendo el programa 142. 142, Roxy, así estamos. ¿Lo presentamos? Nos presentamos en este 2 de julio, miércoles, y están escuchando, por supuesto, al juez en actividad, Claudio Fede, su anfitrión, hasta las 12 de la noche. En la puesta en el aire, Agustín Goyechea y Juan Natale, la producción de Juan Martín Morales Martín y Marcos López, redes de la radio, Ignacio Iribarren, también operación del streaming en Del Plata AM1030, nuestro canal de YouTube, con imagen renovada también. Claudio está ahí comandando todo, Jan Natale, el equipo compuesto por Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Información, las noticias de Radio del Plata con Daniel Fernández. En la locución quien les habla, Roxana Calabró. Y atención, porque hoy vamos a sortear el libro virtual Responsabilidad Contractual de José Moset Iturraspe y Miguel Piedecasas, editorial Rubin Saculsoni, y el curso de Volab International Legal Group. Como siempre les pedimos, para participar del sorteo, dejarnos sus mensajes en el WhatsApp de la radio, que es el 11 23 40 1030. También tienen el celular del programa para dejar mensajes, que es el 11 3 127 2696, y las redes del programa: Instagram justicia.y.sociedad, su Facebook Justicia Sociedad, y la página web www.justiciaysociedad.com. Y hoy le damos la bienvenida a los siguientes invitados. Estarán Sergio Farela, periodista, comunicador en radio y televisión y medios gráficos. Actualmente trabaja en Canal 13 y la señal Todo Noticias. TN está hoy en esta noche acompañándonos. También el doctor Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil de Quilmes, con sede en Berazategui. Hoy el relato judicial El largo camino hacia una familia. Y también el doctor Jorge Corrado, abogado, director de IEVA, Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Bienvenidos a Justicia y Sociedad. Gracias, Roxy. Bueno, presentados nuestros invitados, tanto en el piso como quien va a estar virtualmente. Abrimos un poco este escenario de la mesa de los miércoles a la noche con esta participación tan especial. Sergio, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias por... Es tu ámbito Sí, me muevo como pez en el agua. Acá estás de local, no como nosotros, que estamos usurpando de hace 142 programas este ámbito, pero bueno, nos abrazó tanto la radio que tratamos de comunicar como lo charlamos en la previa, un poco de qué se trata, ¿no? El mundo de la justicia, el Poder Judicial, la función. Bueno, vos te dedicás a eso en el ámbito de la comunicación de los medios masivos, ¿no? Sí, y que ha ido creciendo mucho más. Cuando yo arranqué judiciales, la verdad es que fue de casualidad, fue fortuito. ¿Cuánto hace que estás? 20 años. Empecé en 2005, estaba estudiando en la universidad último año y recibí un llamado para hacer un programa como de temas judiciales, la producción.
y entré como acreditado en la Corte Suprema de Justicia, ya en el 2005. Bueno, después obviamente uno se va haciendo y después empezaron a aparecer una agencia de noticias en el 2007, diferentes medios gráficos, Infobae, Perfil, América 24, bueno, fueron varios. Y después, bueno, TN, que estoy hace 10 años, medios de afuera, que también colaboro, soy colaborador judicial para Associated Press, que es una agencia de noticias de Estados Unidos, conduzco radio, como vos. Así que fue algo que fue creciendo. Yo me acuerdo que en su momento era muy raro la noticia judicial. Aparecía por ahí, ¿viste? Algún que otro caso resonante. Y lo que me fui dando cuenta es que con el avance del tiempo, sobre todo en aquellos años que tal vez hubo gobiernos que lo judicial agitaron mucho más, vos agarrás la tapa de los diarios y de 10 títulos, 6 eran judiciales. Ya sea algún tema de tinte político, o tenías algo de sociedad, o hasta incluso un tema económico. El impacto que tenía por decisiones de ustedes, los jueces. Y ese crecimiento judicial naturalmente tuvo que tener una especialización, un perfeccionamiento en la comunicación. ¿Cómo ves eso hoy, no? ¿Cómo se está comunicando lo judicial? Particularmente, bueno, son casos que a veces se siguen paralelamente y se van tomando algunas decisiones o posicionamientos desde lo mediático, pero la verdad, ¿cómo la trabajás vos? ¿Cómo trabajás la verdad de una causa hacia la ciudadanía? Bueno, a los periodistas judiciales lo que quiere tu editor es que vos le lleves un poco lo que está en el expediente. ¿Viste esta palabra? Lo que está en el expediente vale, lo que está por fuera no existe. Pero eso también es relativo, porque muchas veces en el diálogo que vos tenés con un funcionario, sea fiscal, juez, abogado, perito, auxiliares, te transmiten también un mensaje que no está plasmado en el expediente por diferentes cosas. Entonces el editor de voz busca varias cosas. Primero, el acceso al expediente. Segundo, que le transmitas claridad. Muchas veces yo a un editor, porque me sale naturalmente, espontáneamente, le digo: mirá, lo declararon abstracto, ni sé qué, traducime. Claro. Entonces, quieren esa traducción, que le bajes al llano el lenguaje judicial. También quiere, por ejemplo, la significancia que tiene una decisión judicial, y también que uno ya va conociendo a los actores. Digo, cuando vos después de tanto caminar tribunales, conoces a funcionarios y demás, y le cae un caso resonante, vos ya sabes para qué lado va. Digo que es no sé, hay jueces que tal vez son más duros, hay otros que son mucho más moderados, lo mismo sucede con los fiscales. Bueno, uno ya va conociendo a los actores, y el editor de voz busca eso. Yo cuando te dije que en 2005 arranqué en el Palacio, y al poco tiempo, y sobre todo cuando entré en Noticias Argentinas allá por 2007, es una agencia de noticias que sigue estando, me dijeron, bueno, vamos a Comodoro Pi, porque Comodoro Pi tenía ese polo de atracción que era la noticia política. Claro. Y yo me acuerdo que en 2007 en Comodoro Pi, creo que lo puedo contar los acreditados que había con un dedo de la mano. Estaba Telam, DIN, algún que otro diario que iba cada tanto y ya. Pero no todos los medios. No, y para 2015, año en que aparece muerto Nisman, en que había una judicialización muy fuerte, y yo creo que no éramos menos de 15 periodistas en la sala a diario. Es decir, 15 periodistas todos los días caminando, yendo acá para allá sobre los tribunales, porque también tiene eso, ahí estaba la noticia. Claro. ¿No? ¿Para qué voy a ir a otro lado si ahí está todo? Los diarios buscaban en ese edificio los títulos del día siguiente, y los portales, bueno, y la tele, como hacía yo, del momento. ¿Y en qué pensás que radicó esa mutación de tener poca trascendencia en la noticia judicial a hoy estar minado, ¿no? de noticias judiciales y de seguimiento de casos judiciales? Yo creo que un poco porque los jueces entendieron que se fue corriendo esto de hablamos a través de las sentencias. Bien. Me parece que eso fue mutando, ¿no? Antes incluso, y además que los medios le empezaron a dar valor a la noticia judicial, empezaron a entender el impacto que tiene la noticia judicial.
No es que antes los hechos no sucedían, pues sucedían. Lo que pasa es que cuando sucedía un tema policial, iban a la policía, tal vez el ministerio, el juez estaba como ahí, o el fiscal. Y hoy creo que se le da una preponderancia aún mayor, y se empezó a tener significancia del impacto que tiene. Este gobierno sacó un decreto, yo recuerdo que estuve 2 meses trabajando en el famoso 70 barra 2 del año pasado. Uh-huh. Con lo cual se empezó a tomar dimensión de la noticia judicial. Y los jueces también entendieron que había una demanda de información. Yo creo que la mayoría se han ayornado un poco eso, a otros les cuesta. Porque los medios evidentemente tienen otra lógica de los tiempos, del método de trabajo que un juez. Y obviamente el funcionario que tiene encima a los medios y tranquilo capaz que no estás. Claro, la implicancia están encima, y el impacto ¿viste? que genera eso también. Lo mediático genera, ¿no?, Totalmente. una aceleración de cosas. Totalmente. Yo me acuerdo cuando... perdóname, tenés que ir a un... Estamos ahí, pero cerrá. No, así me seguimos, porque la acuerdo, verdad que es interesante. Para que se tome dimensión, una cobertura reciente fue lo de LOAM. Claro. Y tenés que tener los medios nacionales permanentemente encima. Durante 20, 30 días, Bajo las la cámaras todo el día, todos los días apostados en la puerta de tribunales. No está mal, pero no te mueven tu ánimo. Es decir, tenés el ojo ahí, que está permanentemente. Somos personas, ¿no? Totalmente. Es difícil totalmente. escapar a eso. Digo que es una tarea difícil. Pero hay que bueno, hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, ahora sí, nos vamos Sí, a la primera pausa. A la primera pausa, y los esperamos en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de Radio del Plata. Ya venimos con Justicia y Sociedad hasta la medianoche. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. Noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Neuquén, porque el Poder Judicial aprobó el Protocolo de Prevención y Actuación en Violencia Laboral o de Género. El documento promueve la prevención, detección y abordaje interdisciplinario de situaciones de violencia laboral con enfoque en derechos humanos, equidad de género y salud laboral. A través de un procedimiento se establecen mecanismos de actuación resguardando la confidencialidad de las personas involucradas. Por otra parte, en la provincia de Tierra del Fuego, el Poder Judicial lanzó una campaña para prevenir delitos virtuales. Establecieron que entre enero y junio de este año se registraron 635 denuncias por estafas y defraudaciones en toda la provincia. Bajo el lema "Si no cierra, no abras", la iniciativa busca concientizar a la ciudadanía sobre maniobras comunes que se usan para estafar y brinda herramientas para evitarlo. Por último, en la provincia de Formosa, la justicia avanza en la implementación de herramientas informativas. Fue mediante el convenio de cooperación tecnológica de las provincias de Formosa y Tucumán. El encuentro tuvo lugar en el contexto de políticas de digitalización y cooperación interinstitucional desplegadas por el Poder Judicial, dentro de las cuales se llevaron a cabo demostraciones de funcionamiento de la llamada plataforma digital Alberdi hacia distintos organismos provinciales y poderes judiciales. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. 22 minutos, seguimos con Justicia y Sociedad con el doctor Claudio Fede, un gran equipo en esta noche, y por supuesto ustedes en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de Radio del Plata, porque estamos haciendo el sorteo hoy del libro virtual Responsabilidad Contractual de José Mosetti Raspe y Miguel Piedecasas, de editorial Rubin Salculzoni, y el curso de WOLAB de International Legal Group. Recuerden dejar sus mensajes en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de la radio con su nombre y apellido, algún dato para poder tomar contacto con ustedes, y en un rato hacemos el sorteo. Muy bien, seguimos, y la verdad que en una noche muy interesante, porque estamos hablando con Sergio Farela, periodista de varios medios de comunicación masivos, con mucha llegada, y bueno, cómo son los temas judiciales, cómo estamos trabajándolos, cómo el periodismo y la comunicación de estos medios se va dando hacia la ciudadanía, que son quienes receptan, sí, y quienes
son los destinatarios de la buena información, ¿no? Y creo que en eso hay mucho para hablar. Veníamos charlando un poquito de cómo se constituye también el ámbito interno nuestro, ¿no? Cómo los jueces, magistrados en general, fiscales, defensores, podemos abordar este ámbito de mejor manera, ¿no? ¿Cómo lo podemos ir haciendo cuando en realidad no estamos preparados para eso? Vos dijiste muy bien, nosotros estamos preparados, venimos de una cultura de los jueces hablan por sus sentencias, en sus despachos, encerrados, dictan sus sentencias que pueden estar bien fundadas, bien dictadas y resolver un conflicto, pero no hay una manera de explicar la función judicial, me parece. Y eso, ¿cómo lo ves vos, que trabajás con la interacción permanente con el Poder Judicial? Hoy lo que sucede es que la información circula muy rápido, Claudio. Antes capaz que en un día vos tenías 4 o 5 títulos centrales, y hoy lo que te pasa a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde ya es viejo, y a las 7 de la tarde vos cuando das decís, bueno, terminó el día. No, a las 7 de la tarde pasa algo, o la demanda de información, porque han proliferado los medios, hay que llenar espacios también, ¿no? Espacios, tiempo. Otro tema, sí. Y entonces esa demanda de información, el crecimiento, la proliferación también de colegas, hace que circule muchísima más información y a una velocidad que no lo puedes creer. Pero no lo puedes creer. Muy fuerte como circula. Y bueno, eso hace evidentemente que tengan una sobreexposición también los actores principales. Hoy, por ejemplo, fueron actores principales jueces que vos me decís, hace 10 años atrás no los conocía, eran ignotos. Gorini, por ejemplo. Claro. Tantas veces nombrado por lo que fue el tema de Cristina Kirchner y de la detención domiciliaria. Y así puedo ir a un montón. Lo que pasa es que difiere un poco la función judicial, que es tal vez difícil de comprenderla. Ahí tenemos que estar nosotros para explicar algunas cosas, porque muchas veces vos contás una noticia y dices, pero ¿cómo el juez no hizo No puede hacerlo. Eso, ¿no? Es importante porque, en definitiva, cuando hablamos de destinatarios, que es la ciudadanía, ¿cómo hacemos para recuperar en la comunicación la confianza de la ciudadanía en los operadores judiciales, en los jueces, en los magistrados en general? Creo que esa línea comunicacional es la que tiene que intentar también, ¿no?, mejorar esos estándares, porque la realidad nos demuestra, lo hablamos siempre con Elvio, que cada vez son más las causas que ingresan a un sistema que está desconfiado. Eso es una contradicción importante, pero hoy por hoy la consideración que la sociedad tiene de la justicia no llega al 12%. No, es muy mala. Sin embargo, todos los años hay un incremento de la litigiosidad en todos los fueros. Claro. Es decir, que la gente sigue yendo a la justicia, a reclamar a la justicia, aun cuando es como ir a comprar un negocio que sabes que te van a estafar y te van a vender mala mercadería. Totalmente. Pero seguís yendo. O hay un monopolio del Poder Judicial, o no tenemos instituciones intermedias para resolver los conflictos, o la gente de última termina decidiendo, eligiendo al Poder Judicial. Ahora, volviendo a lo que decías, Sergio, me parece dos cosas interesantes. Yo con el tiempo ya sé lo que puede llegar a decir el juez. Sí. Y esto viene de la mano de algo que en unos programas atrás vos entrevistaste a un juez mexicano, sí, que señor, planteó la modificación constitucional de los jueces electos. Entonces, la inamovilidad de los jueces y la cuestión de la seguridad jurídica respecto de los precedentes, que es la política de la Corte Federal actual, también tiene que ver con cierta previsibilidad que hasta cierto punto genera un anquilosamiento de la institución. Y además en una justicia que está expuesta a los medios y a la opinión pública, entonces es muy difícil que los jueces traten de innovar. Por ejemplo, el caso Hilarraz, la Corte no innovó, pasándose. El caso Hilarraz es el caso de este cura que abusó reiteradamente de chicos. Yo lo vengo siguiendo por la postura del Superior Tribunal de Entre Ríos, y yo pensé que la Corte iba a ir por ese camino, y decidió quedarse en la pequeña. Y es una previsibilidad, a mí me sorprendió. Pero si yo me hubiese puesto a pensar, es una previsibilidad de un poder judicial conservador. En tiempos en los cuales quizás no debería suceder así. Yo como comunicador muchas veces trato de expresar la función judicial, obviamente.
Si lo que hace a cómo se debe aplicar la ley por los códigos y demás es una cosa. Ahora después hay una biblioteca de un lado o del otro. Muchas veces soy crítico. Suelo ser crítico del Poder Judicial. Cuando tengo que elogiarlo, lo digo, no tengo ningún tipo de problema. Lamentablemente, tal vez, yo antes nombraba los tribunales de Comodoro Pi. Y cuando yo le digo a mi mamá, Comodoro Pi, ya tiene una imagen pero absolutamente negativa. Y eso contagia. Claro, todo el resto del Poder No Judicial. no tengo la menor duda. Lamentablemente tienen mucho impacto, tal vez, aquellos que trabajan mal, y tiene una impronta muy fuerte, muy fuerte. Y otra cosa, Sergio, ahora se está más atento a los delitos o las fallas que cometen los jueces en todo el país. Sí. Hubo casos en La Pampa, casos en Santa Fe, en Tierra del Fuego, ahora en Chubut acaban de iniciar una denuncia contra un camarista penal en Chubut, porque acoso sexual. Sí, acoso sexual. Aparece como relevante esos casos, ¿no? Ahora la cuestión no es que no existían, no es que antes no existían. No, existían, siempre existían. Y en una proporción muy menor, sin embargo, se ha puesto a la conducta de los jueces en la picota. Y esto tiene que ver con casos recientes que hemos tenido. Lo que pasa es que también ahí me parece que... es noticia el comportamiento de los jueces. De los jueces. Cosa que antes ya es un dato. Sí. Lo que pasa es que también es verdad que otros poderes han hecho su juego. Me refiero, no sé, llamarle poder legislativo o ejecutivo, que evidentemente tienen más facilidad para hablar ante una cámara, ante un micrófono, y muchas veces se ha caído en un tema de inseguridad, fueron reiteradas las veces, todos los gobiernos le cayeron a un juez. Algunas veces se tiene razón y otras veces no, pero descargan ahí, y es muy fuerte porque el juez, no todos salen a responder, dicen, bueno, claro, por la prudencia guardo silencio. Pero el tema es que si no hay una defensa de una institución o del propio juez, la institución no sale a defenderlo porque dice, no, está en el centro del ojo de la tormenta, claro, no queremos quedar pegados, entonces me mantengo con la distancia. El propio juez dice, si salgo a hablar es peor. Sí. Entonces, muchas veces lamentablemente, no se escucha esa campana, y ahí es donde la opinión pública dice, che, mira lo que dicen de este juez, pero ¿cómo hizo esto? Y capaz que no es así. ¿Y vos crees que se debe escuchar esa campana? No tengo la menor duda. ¿Y de qué manera la imaginas? Sin polemizar, ¿Cómo? Sino dando explicaciones como funcionario público. Eso, ¿cómo imaginarías un juez dando su palabra a la ciudadanía? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Nosotros sabemos que no puedes hablar de la causa que está en trámite, pero ¿cómo digamos, bueno, para comunicarías? Para eso estamos nosotros. Algunas veces, digo, evidentemente, si el juez asume ese papel y lo da a comunicar, hay muchos que no se sienten hablando cómodo ante una cámara y dicen, es entendible. Puede ser una comunicación telefónica, puede ser un programa de radio, puede ser difundiendo, no sé, los antecedentes de su accionar en tal, o los argumentos. Hoy ya creer que, porque muchos te dicen, lea el fallo, ¿no? 550 hojas, no. Imposible. Vos tenés que puntualizar, no te digo que hagas todo eso con todos los fallos, pero ante una controversia, porque si no después eso se vuelve en tu contra. Uh-huh. Lamentablemente, digo, Claudio, vos hoy, y lo he visto en muchos casos, fallás en un determinado caso. Te empiezan, como nosotros decimos, a panfletear. Y esto puede, porque todos tienen intereses, puede venir de otro poder del Estado, puede venir de una de las partes. Si vos no salís a dar tu campana, sí. esa versión queda. Totalmente. Y el día de mañana dicen, este es el juez que... Exacto. Ya está. Es así. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, un poco lo que intentamos hacer en este programa. Me parece perfecto. Sin entrar en el análisis de causas, no es ese el objetivo nuestro, sí mostrar lo que hacemos en la mayor amplitud que podemos, porque lo hacemos con todos los fueros, con todos los ámbitos, sistemas judiciales, provinciales, ciudad autónomas, federales, de distintos lugares del país. Bueno, pero intentamos eso, intentamos que los jueces, los fiscales, los defensores, los asesores, los funcionarios, los empleados puedan hablar, puedan decir cuál es su tarea, su función, dentro de un sistema que tiene muchísimas particularidades
y que es poco conocido, que quizás lo conoces cuando ingresás a ese sistema por distintos motivos, que tiene una particularidad: quien ingresa al sistema sale con porcentajes de credibilidad mayores. Nosotros hacemos estadísticas de opinión para quienes pasan por el sistema penal, por el sistema civil, y la verdad que los porcentajes son buenos cuando las personas ven quién los atendió, les explicó, por más que la cosa no salió favorable, porque en un proceso muchas veces uno gana, el otro pierde, a veces se puede componer y cada uno sale obteniendo algún beneficio en particular, pero la mayoría de las veces es uno u otro, ¿no? Totalmente. Y aún aquel que sale, no digo perdiendo, pero que no tenía la razón, por lo menos en una sentencia, también se va complacido fue bien tratado, se le explicó y conoció a quien le dictó la sentencia. Perfecto. Creo que con eso solo la gente ya tiene otro concepto, ¿no? Totalmente. Cuando bajás al llano y das explicaciones comunes, sobre todo con sentido común. Ahí está el tema del lenguaje también, ¿no? Sí. Yo tengo un montón de anécdotas. El otro día me acordaba que una vez lo entrevisté en su despacho al juez Daniel Barrafecas para Todo Noticias. Pasó por el programa. ¿Pasó? Sí, señor. Y él tenía en sus manos la causa de José López, esa imagen de un funcionario tirando bolso. Bueno, estos días se volvió a hablar. Yo le insistí demasiado para hacer la nota, porque no quería. Bueno, le insistí demasiado. Hasta que él me dijo, mirá, te voy a hablar del caso, porque no me acuerdo si ya lo había procesado, entonces me dijo, ahora puedo hablar, y bueno, sí te doy la nota. La cuestión que le hice la nota, todo bien y explicó todo. El conductor del noticiero, yo estaba en tribunales, el conductor del noticiero, haciendo la excepción de sacando otro tema, le hizo una pregunta y hasta un comentario sobre otro tema. A él, le disgustó, no le gustó esa secuencia. Me lo hizo saber cuando terminamos, cuando salimos del aire, y me dijo, che, no era lo convenido. Bueno, él mismo me dijo que yo me fui, que inmediatamente después de la entrevista, dos personas, dos vecinas, no sé quiénes, no de él, gente, llamó al despacho de él y lo felicitó porque entendió lo que explicó. Claro, porque viste, no sé, muchas veces, Claudio, cuando hay una reacción me dice, mirá, los bolsos, lo condenaron por los bolsos, No, hay un delito, el delito es tal, y la causa viene de antes, los bolsos es uno de los hechos. Entonces, no se entendía. Bueno, él como juez lo explicó un poco y le dio un poco de marco legal. Y dos personas de dos que vieron la noticia lo llamaron al despacho. Entendieron bien de qué se trataba. Y lo llamaron y le dijeron, doctor, gracias por el reportaje, me gustó. Y él estaba contento. Pero incluso, fíjate vos lo que generó, que llamen al despacho del juez, medio raro. Que no es nada no habitual. Es común. Incluso entre el periodismo que se supone especializado o político, me ha tocado estar en Intratables en la época de los rugby. Sí. Entonces ellos no entendían lo que significa evidencia. Claro. Digo, no, pero lo que estamos viendo nosotros en este momento como video tiene que ser secuenciado y convencido el juez que lo que está viendo es real. A mí no me alcanzan con ver una imagen, ustedes saben que hoy se puede componer. Claro. Pero además, si nosotros tomamos una evidencia, ropa, zapatillas, eso no lo puede ingresar sencillamente porque el policía lo dijo. Necesito que alguien declare y diga que vio una zapatilla. Entonces me miraban, este es el juego. Los jueces no dirigen como si fueran emperadores. Acá hay un juego dialéctico entre fiscalía y defensa. En algún caso los jueces, sería mi caso, por ejemplo, como juez de garantía, somos umpire. Y tenemos que decir cuando la pelota está afuera. Exacto. Y uno me dice, usted entonces es un juez garantista. Ojo, desconfíen del juez que no sea garantista. No es, claro. Porque los jueces estamos justamente para garantizar los derechos. Claro. Hay algo que dice para la provincia hay jueces de garantía, se llaman así. Sí, bueno, es mi caso. Otras cosas. Pero todos los jueces somos de garantía. Exactamente. Y hay algo que dice la Corte Norteamericana, el Poder Judicial está para defender a las minorías de las mayorías. Claro. Entonces, eso tienen que entenderlo. Pero por otro lado, el juego dialéctico, los jueces no somos los todopoderosos que disponemos la libertad o la detención de la gente. Hay partes que solicitan y que convencen al juez de que es razonable, y el juez en todo caso ponderará si están dadas las circunstancias de ley y si es conveniente. No hablemos, por ejemplo, del caso de Cristina, pero los jueces, yo lo avalo, han considerado conveniente que ella tenga un arresto domiciliario. No solo
por quien es, no solo porque es expresidenta, sino porque por la edad, y además no hay peligro de que se fugue. No, sería. Pero hay que salir a explicarlo. La Totalmente. gente tiene que entender que no es un derecho, es un beneficio, y que están dadas las condiciones Ahí, Elvio, objetivas. creo No es que un una de las privilegio. cuestiones que estamos hablando con Sergio es esto, ¿no? Que si no lo explica el propio Poder Judicial, el juez interviniente, el fiscal, quien sea, lo explican otros. Que muchas veces son especializados Sí. en la materia y otras tantas no. No. Yo me acuerdo, fue hace bastantes años, yo estaba cubriendo el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, un miembro del Partido Obrero que en una manifestación, lo matan. He llevado a juicio la cúpula de la Unión Ferroviaria, con José Pedraza a la cabeza. Ese juicio, la sentencia se dictó en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Pi. Era un clima, pero pesado, esos juicios que se corta al aire, ¿viste? Está ahí un sindicalista con mucho poder. Y estaba el tribunal oral, y yo me acuerdo que presidía, si mal no recuerdo, Horacio Díaz. Hoy es miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal. Horacio Díaz como presidente... Ex compañero nuestro en hincha de los pagos Lanús. de San Martín. Lamentablemente hincha de Lanús, pero bueno. Bah. Horacio, que siempre se lo recuerdo cuando lo veo. Horacio lee la parte dispositiva y da una breve explicación del por qué la condena a cada uno. Yo me acuerdo, fue algo, al menos de los antecedentes que yo recuerde, fuera de lo común. Porque un juez no te decía, punto 1, rechácese el planteo de nulidad de la defensa, foja y dispóngase. Leyó esa parte, evidentemente, pero después dijo, sobre José Pedraza recae en la siguiente, una breve reseña. Después, obviamente, los fundamentos por escrito, Claro, con tantas fojas, ¿no? Pero eso se transmitió en vivo, permitieron la transmisión en vivo. Y yo recuerdo mis editores, tanto de la gráfica, de la televisión y de otros medios, siempre te consultan. No lo podían creer, decían, che, fascinante esto que hizo. La verdad que lo vieron con muy buenos ojos el hecho de que el juez dé una breve explicación, sabiendo que era un tema de notoriedad pública y que estaban los ojos sobre eso, del por qué condenaba a este, absolvía a este, una breve reseña. Obviamente después las cuestiones técnicas y con más Sí, profundidad. estaban incluidas en el fallo completo. Y fue muy bueno. Sí, creo que esas cosas sencillas como una breve reseña, una síntesis con terminología clara y concreta, sirve mucho. Por lo menos algo, un poquito, que acerque de mejor manera nuestras decisiones al público en general, ¿no? El justiciable. Que tanto pasa por un momento particular, ¿no? El mundo de las emociones ahí también juega un rol preponderante, ¿no? Nosotros estamos dentro de una misión técnica, de una función técnica. Totalmente. Del mundo racional, ¿no? Ahí la apreciación es racional, no emocional, pero el del otro lado sí está con una situación emocional Sí. gravitante. Entonces creo que hay que encontrar esos vínculos, esos mecanismos de explicación para que verdaderamente quien viene a buscar ese mundo que llamamos Poder Judicial, en búsqueda de esa justicia perdida, la encuentre, sea lo que le toque en esa decisión judicial, pero que encuentre ese ámbito que es suyo. Es del ciudadano, no es de los jueces, de los fiscales. Es Totalmente. una función que cumplimos por un tiempo hasta que nos vayamos, pero el Poder Judicial va a seguir existiendo. Totalmente. Ahí creo que está esto, ¿no? De entender que el Poder Judicial, como los tres poderes, no es de quienes estamos ahí, sino es de la ciudadanía, del pueblo. Creo que ese concepto está bastante confundido, vapuleado, y por esto podemos decir, te lo explico, no te lo explico. No, lo tenemos que explicar, no hay otra. Yo hablo de que son actos de gobierno, y los actos de gobierno tienen que ser públicos. Bueno, nosotros nos toca una parte de ese gran gobierno democrático republicano que es lo que el Poder sucede Judicial. es que los miembros del Poder Judicial lo integran a través de mecanismos poco transparentes eso para ni la hablar. ciudadanía. Son poco transparentes para nosotros, incluso los que aspiramos Sí, o eso ni llegamos a ciertos cargos. Esto también afecta, ¿no? Afecta y genera una serie de mitos y leyendas que, por supuesto, negativos acerca de la idoneidad de la gente que está en este momento a la cabeza de un juzgado. No se mire la trayectoria, no se observa de dónde proviene esta persona, esta señora, este señor, su carrera judicial, sus estudios. Sino O que no se puede transmitir bien. A veces todo eso está conformado
en las elecciones, pero no se puede transmitir bien porque no hay un mecanismo de publicidad de todos estos pasos. Sí, y que tampoco se quiere. Y ahí es donde la otra dificultad que tiene el Poder Judicial es ya hace años haber aceptado la pelota en el patio nuestro y que lo tiró la política. Claro. A partir de eso, a partir de haber aceptado este juego, no sé si debíamos o lo elegimos, pero tenemos que estar preparados también para aprender a jugar esto porque ya estamos metidos en el barro. Por eso los jueces tienen que estar preparados para explicar sus decisiones y que la gente entienda, como hemos hablado, Claudio, en este programa muchas veces, que entiendan que hay dilemas, hasta incluso emocionales, que los jueces asumen para tomar una decisión. Bueno, seguramente en el relato que preparaste hoy hay está bastante, un gran hay dilema, de eso. Pero nosotros tenemos que achicar ese margen de emoción en función de lo que establece la norma, la ley, para un caso concreto que nos llega a nuestras manos, que ni siquiera lo fuimos a buscar, es algo que viene por sorteo y a pedido de una persona. Sí, también es verdad lo que decís, Claudio, también creo que tiene que haber una pequeña cuota de sentido común, más allá de que unos técnicos, no sé, se me viene a la cabeza tal vez cuando fue no me acuerdo si ya tantos años, lo del parque indoamericano, no me acuerdo que había, sí, lo de las usurpaciones y todo eso. Había pasado eso, creo, y había una serie de tomas sucesivas de terrenos. Entonces, claro, una vez después de eso, no sé si fue el mismo parque u otra cosa, usurparon, y yo había hablado con un juez, y era como el delito en flagrancia, es decir, es como que me están robando a mí, y le digo, ¿no ves que me están robando? O sea, no tenés que ir a buscar prueba, la tenés acá, no tenés que ir. Entonces ese juez me dice, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Yo si tengo que hacer lo que tengo que hacer, puedo provocar un desastre ahí. Porque había habido tiros, una reacción violenta y se daba una situación similar. Y eso es aplicar el sentido común. No dijo que deje hacia afuera la ley, pero también ten en cuenta que si vos te regís por el texto, el código o la Constitución o lo que sea, está muy bien, pero también es Argentina. Tenés que entender las dificultades que plantea un país como la Argentina, ¿no? No, pero eso ocurre en todos los países. Una de las directivas que insiste la composición de la Corte actual de hace unos años es que los jueces seamos conscientes de las consecuencias no solo inmediatas, sino mediatas de nuestras decisiones, no solo en los actores del conflicto, sino en la sociedad toda. Entonces, es importante que nosotros ponderemos eso, y lo que vos decís sentido común, nosotros decimos mérito y oportunidad de actuar. Y si yo tengo todo el poder para echar a toda la gente del parque indoamericano poniendo a 25.000 policías, eso quizás no sea lo maduro o lo saludable que necesita la sociedad. Y en ese caso una salida negociada, porque además no estaba tomado por narcos, estaba tomado por gente, conducido por grupos de interés, pero gente necesitada. Así que había que tener mucho cuidado. Entonces los jueces tienen que también, más allá de la ley, que es un poco el relato judicial que vamos a presentar. Está trabajado en ese sentido. Lo vamos a presentar ahora, vamos a decir cómo lo titulaste. Es El largo camino hacia una familia, y tiene que ver con adopción, abandono, decisión, escuchar a los niños, y también tenemos por otro lado una ley que intenta evitar una vieja práctica argentina que es apoderarse de los chicos. Lo dejamos ya presentado antes de irnos a la pausa, lo vamos a escuchar en un ratito. Como siempre, le vamos a pedir a nuestros oyentes que opinen a través del WhatsApp cómo resolverían los que hagan de jueces, que tomen la decisión. Una especie así de juicios por jurado radial. No, los colocamos claramente en la función de jueces. Muy bien. ¿Nos vamos, Roxy? 22:47 minutos, ya seguimos con Justicia y Sociedad, y les recordamos que estamos haciendo el sorteo y vamos a venir con los mensajes. El sorteo del libro virtual Responsabilidad Contractual de José Mosetti Turraspe y Miguel Pidecasas, editorial Rubín Saculzoni, y el curso de Volap International Legal Group, simplemente dejando sus mensajes en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio Del Plata, y recuerden que estamos en vivo en Del Plata AM 1030, nuestro canal de YouTube. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. En Del Plata.
8:50, programa 142 desde 2 de julio, Justicia y Sociedad, hasta la medianoche. Y nos dice, hola, los extraño, que tengan un excelente programa, besitos para todos. ¿Quién lo dice esto? Adriana Beck, que está presente, Beso nos manda grande, un que se saludo. Y recupere nosotros, pronto. por supuesto, también la extrañamos porque es la gran anfitriona también de este programa cada miércoles. Así que muchísimas gracias y bueno, te esperamos pronto, Adri. Así que un beso muy grande. Gracias a Carlos de Posadas, que se quedó también escuchando y lo que dejó la visita tuya a Misiones también, ¿no? Con Así mucho... fue el miércoles pasado. Estuvimos desde Posadas. Uh-huh. Desde 98.3, Así transmitiendo conjuntamente con Radio del Plata para todo el país. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, mostrando la realidad con un juez federal, con una jueza provincial, con un ministro del Ejecutivo provincial, Uh-huh. las realidades de Misiones, y cómo están trabajando, sobre todo en algún aspecto particular que va a dar para más. Ahí estamos haciendo algunas tratativas para juntar a los jueces de frontera. La escuela de capacitación frontera de Argentina, de Misiones es muy buena. Estamos en eso, Elvio, me pidieron, y la verdad que es interesantísimo bosquejar la realidad fronteriza de la Argentina, Tremendo. por lo menos en este momento con Bolivia, Brasil, Paraguay y nosotros. Uh-huh. Así que antes de fin de año vamos a hacer una reunión de ellos y quizás, si podemos, vamos a mechar el programa desde el lugar del país donde sea el encuentro, que puede ser Salta, Iguazú. Ahí estamos delineando, pero lo importante que es la interacción. Claro. ¿Conoces La Quiaca? No, es muy no llegué. Es muy particular. No llegué, La no llegué. Hay que estar ahí. Lo que pasa es que también tenemos que buscar un lugar donde amerite un poquito tomar algo rico. Ahí tenés. No, ahí tenés toda la gastronomía serrana de Bolivia, es muy rica. Tenés una muy buena gastronomía. Pero mis amigos salteños me están esperando con los brazos abiertos. Bueno, pero hay Cafayate, Tecachi. Hay variedades de maíz ahí también en La Quiaca. ¿De? Hay variedades de maíz en La Marquitos. Quiaca. Todo el maíz de la Argentina está bien conservado en La Quiaca. Un trabajo de conservación, de mejoramiento genético vegetal. Mirá. Y de conservación que hacen distintos organismos, entre ellos el INTA, el INASE. Desconocía ese dato. Sí, hay gran variedad. Nosotros Además, conocemos el choclo amarillo, que ha sido una pero de las hay- ciudades que más ha crecido sin que se note o pase inadvertido. Yo fui en el 2015 y volví en el 2021 y me impresionó lo que había crecido La Quiaca. Sí. Lo que había crecido, las nuevas edificaciones, las casas, y cómo no hay frontera. No hay frontera. Claro. Bueno, ahí empiezan los problemas que quieren articular estos jueces de un lado y del otro, ¿no? Claro. Particularmente nos contaba el juez federal Gallán, que estuvo desde Posadas, el gran porcentaje hoy es contrabando. El gran porcentaje de sus causas, ¿no? Estamos hablando del juez, Sí, por supuesto. de Oberá, juez federal de Oberá. Narcotráfico, obviamente, es una situación, pero la gran cantidad es el contrabando. Sí, contrabando hormiga, vas a Encarnación, vas a Ciudad del Este. Pero en Bolivia lo que ves es una frontera abierta donde, no sé ahora por el cambio, pero cuando yo estuve en el 21, eran multitudes de bolivianos comprando en los mayoristas de La Quiaca y llevándose toda la mercadería, y era una constante, ¿no? Había una casa una casa en Salta, que vos, el frente de la casa era la provincia de Salta, entrabas a la casa. Y cuando salías por el patio, entrabas a Bolivia. Entonces el tipo cobraba boleto. El tipo cobraba un boleto, pasaban todos por ahí. Tal cual, sí. Obviamente traficaban zapatillas, ¿no? Pero, viste, el problema Tenía es que... una aduana en su casa. Sí, era tremendo. Muy bien, Era tremendo. No nos privamos de Muy nada. social la persona, ¿viste? Invitaba a la gente. Sí, todo, pero era otro tema. pasaban todos al patio Claro, y iban muy a Bolivia. amiguero, muy amiguero era. Claro, Vamos a comer a Bolivia, sí, abrían Sí. la puerta Claro, y pasaban ahí. como es en el patio, es un país, adentro Claro. es otro. Bueno, lo tenemos, sí, para saludarlo antes de ir a las noticias, a nuestro querido amigo Jorge Corrado. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Ahí te escuchamos un poquito bajo. A ver, ¿está mejor? Ahí estoy subiendo el volumen yo, ¿eh? ¿Se escucha? Ahí un poco mejor, ahí sí. Acercamos un poquito el micrófono. Ahí.
Más o menos, Bueno. no te tenemos tan bien como siempre, ¿eh? Bueno, Se ahí congeló estamos, el no sé si- micrófono allá por los pagos de General Belgrano. No, estoy acá en Buenos Aires, porque estoy con estás muchas acá, ¿ves? actividades. Hoy fue un día muy agitado y todavía tengo que seguir. Hoy te comentaba algunas cosas. Pero bueno, les mando un gran saludo a Elio, también a nuestro reportero judicial y bueno, a los integrantes de la mesa. Y a vos, Claudio, justamente también. Y gracias por la invitación. Jorge, no Un te abrazo, escuchamos muy Jorge. bien, pero te quiero preguntar antes de irnos a las noticias, Sí. ¿con qué tema? Estamos rodeados de conflictos internacionales variados, y venimos dilatando la charla con vos desde hace un tiempo. ¿Con qué tema te parece que podemos empezar a abordar estas cuestiones que nos tocan también de cerca, ¿no? Porque no estamos Y lejos. mirá, si comenzáramos a abordar todos los temas, creo que terminamos a las 5 de la mañana, más o menos. No, bueno, ya Digamos sabemos que- eso, pero trata de Claro. sintetizar. No, pero digamos, podríamos hacer referencia fundamentalmente a lo que está pasando en Medio Oriente, con un concepto muy serio y muy complejo desde el punto de vista geopolítico, y también a la situación iberoamericana, que se está complicando cada día más en algunos países limítrofes y también en otras zonas de Iberoamérica, y bueno, eso tarde o temprano nos va a involucrar de alguna u otra forma. Así que ahí tenés dos puntos que podríamos conversar, si te parece. Bien, bueno, quédate pegadito que después de las 11 ya venimos para empezar a charlar sobre estos temas. Trata de ver si podés mejorar el audio. Bueno, vemos, ¿Eh? intentamos. Dale, mientras seguimos charlando aquí en el piso en estos minutitos que quedan, para redondear algunos conceptos de lo que es la comunicación general, pero específicamente la comunicación judicial. Y con vos, Sergio, bueno, da para muchísimo, obviamente. La primera vez que tenemos un periodista que hace judiciales Mirá. en el programa, así que bienvenido. Gracias. Y muy importante todo lo que vas diciendo, pero yo sigo insistiendo, ¿no? Los jueces, ¿qué capacitación necesitaríamos vos como periodista, viéndonos de afuera? Bueno, tienen que tener, yo creo que un poco entender, no digo que se pongan a entender en su totalidad, pero la lógica del medio, porque muchas veces, ya te digo, la velocidad o las cosas que el medio trata, que capaz que al medio capaz que no le interesa, el artículo Claro. no es un fallo judicial, no estamos en la Facultad de Derecho. Tal vez la comprensión, también el hecho de cómo se manejan las redes sociales, Claudio, hoy me pasaba... no sé, me pasó en un montón de casos donde yo veía primero publicado, pero era todo en los medios y después en el juzgado. Y era prueba que estaba produciendo el juzgado y llegaba antes a los medios, pero hoy hay que entender eso, un poco esa lógica y saber que mal que bien es conveniente comunicar. No todo, obviamente, hay que tener prudencia. Cuando se está en medio de una investigación y sobre todo si hay un secreto de sumario, yo no idealizo con que el juez haga y explique qué va a hacer en la investigación. Pero aquello que ya se ha hecho, y cuando es un tema Claro. de conmoción pública, y yo creo que alguna aclaración o alguna corrección siempre Es me parece oportuna. es oportuna. Y te puedo preguntar, a veces Sí. hay Roxy. autocrítica también por parte del medio periodístico, porque a veces se hacen tantas... Yo soy muy autocrítico. Claro, se Muy. analizan tantas teorías, se ponen tantas cosas, ¿no? Muy. Incluso más allá de lo que se está estableciendo como información real, verídica del caso, más si hay un secreto de sumario y aparecen las teorías y cada uno debate sobre una teoría por una línea de investigación y la otra, y a veces no tiene nada que ver y solo embarra una cancha, ¿no? Sí, yo suelo ser muy prudente, siempre antes de dar una noticia trato de chequearla, no equivocarme, y después cuando entramos en el terreno de la opinión, bueno, me puedo equivocar y seguramente lo he hecho. Algunas veces digo, este juez está yendo por cualquier lado, está más perdido, y a los 10 días resolvió el caso. Claro. Y yo dije, no la vi. Y algunas veces les doy las disculpas o lo digo propiamente al aire. Digo, la verdad es que no venía en un buen camino y de repente nos sorprendió con tal decisión. Así que yo al menos tengo la autocrítica que... Está bueno esto que dijiste antes de irnos a las noticias, ¿no? ¿Cuál es el rol de la información y hasta dónde la opinión? Claro. Esos dos mundos, ¿no? Bueno, Bueno, si te quedás o te tenés que... si querés 2 minutos más me quedo. Dale, Dale. vamos a las noticias y volvemos. Con Daniel Fernández. El
El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. Sangre y mi canción, tus ojos me reflejan confianza, tus pasos me llevan hacia el sol, tu abrazo cuando es tarde da calma, los sueños que amanecen en vos, navegan por los mares sin rumbo, buscando libertad entre sombras, intentando darte un ejemplo, tal vez dijo mi triunfo. Hoy 3 minutos, nueva hora de Justicia y Sociedad, programa 142 con la conducción del juez en actividad Claudio Fede. Muy bien, gracias Roxy. Y si les parece, Elvio, presentamos la historia, el relato judicial de hoy, que lo titulaste El largo camino hacia una familia. Sí, esto trata de reflejar una situación generalizada que tiene que ver con los chicos en situación de adoptabilidad, pero que son grupos de hermanos y que tienen ya más de 5 o 6 años, y las dificultades que encuentran los operadores judiciales y del sistema de protección para poder brindarles a estos chicos un núcleo familiar, ¿no? Este es un caso con algunos arreglos, es un caso que ocurrió... Un caso real. Un caso real, exactamente. ¿Lo escuchamos? El largo camino hacia una familia. Agustina, de 8 años, y sus 3 hermanos han vivido en un hogar de cuidados durante más de 3 años debido al abandono y maltrato de sus padres. Declarada judicialmente su adoptabilidad, se buscó una familia dispuesta a adoptar a grupos de hermanos. Luciano, el hermano mayor de 13 años, decidió ingresar al liceo militar hasta su mayoría de edad, ejerciendo su derecho a no querer una familia. Los mellizos Andrés y Joaquín, de 6 años, son muy unidos y su destino juntos no genera dudas. Inicialmente se ordenaron paseos entre los mellizos y Agustina con un matrimonio que aceptaba hermanos, los cuales resultaron exitosos. Sin embargo, Agustina sorprendió al expresar que quería ser hija única, deseando toda la atención de unos padres sin compartirla con sus hermanos. A pesar de la dificultad de encontrar familias para niños mayores, Agustina prefirió esperar otra oportunidad. Repentinamente, el matrimonio encargado del hogar de cuidados, quienes llevaban años ejerciendo esta función, se presentó y solicitó la adopción de Agustina. Habían sentido una conexión particular con ella, algo que habían evitado en casos anteriores. La sonrisa de Agustina al enterarse de la petición fue la respuesta a su felicidad. El equipo técnico del juzgado, incluyendo la psicóloga y el trabajador social, coincidió en la conveniencia de la adopción, dado que Agustina los sentía como sus padres deseados. El defensor de menores estuvo de acuerdo con el futuro de los otros hermanos. No obstante, respecto de Agustina, advirtió sobre el impedimento del artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prohíbe la adopción de menores a quienes fueron sus hogares de cuidado. Ante esto, la abogada del niño se presentó en nombre de Agustina, solicitando al juzgado que otorgue la adopción a sus cuidadores. Argumentó que la prohibición del artículo 611 busca evitar la entrega en adopción de menores fuera del control judicial, lo cual no aplica en este caso. Además, enfatizó la madurez de Agustina para decidir y el daño que causaría prolongar su situación de abandono al designarse nuevos cuidadores, afectando su derecho fundamental a un medio familiar. Frente a este conflicto entre la ley y los deseos de la niña, usted como juez o jueza, ¿qué resuelve? Quedó planteado el tema, quedó planteada la situación. Exactamente. Pensemos que se trata de una niña de 8 años.
Hago una explicación rápida. El Código Civil y Comercial establece que a partir de los 10 años un chico puede decidir si va en adopción o no, que es el caso del hermano mayor. Claro. Ahora, la ley en principio no le daría esta chance a la nena. Por otro lado, la prohibición del 611 es bastante severa en el sentido de impedir, primero, entregas de hecho. Que venga la madre y se la dé un matrimonio diciendo para mí son los mejores. Segundo, aquellos que han trabajado bajo el cuidado como un hogar de tránsito no estén en mejores condiciones de adoptar a un niño que los matrimonios o las personas individuales cuando se inscriben en los registros provinciales. Si no, esto alteraría todo el sistema que tiene que ver fundamentalmente con la aptitud que tiene una persona o un matrimonio para poder adoptar. Porque no es que yo voy a un lugar y digo quiero adoptar y ya me anotan, sino que además tengo que acreditar solvencia moral, económica, tengo que tener entrevistas con psicólogos, tengo un informe ambiental de por medio. Es decir, el Estado ha asumido el control de la aptitud adoptiva de quienes se postulan. Lo cual esto, por un lado, sería una garantía, por otro lado también un entorpecimiento para adoptar. El 611 quiere evitar que toda esta situación, de hecho, no esté o esté fuera del control judicial. Bien, se entendió. La verdad que las situaciones de la realidad, en la identidad de la norma, de cómo se debe trabajar frente a una causa de este estilo, es lo que tratamos de explicar, ¿no? Y a veces los casos que ponemos para que nuestros oyentes nos digan que resolverían son casos que están siempre medio al filo. No son los casos fáciles, son los casos donde uno como persona se encuentra... Hablaste del caso Loan. Sí. El caso Loan, además de la cuestión casi de Agatha Christie, tiene que ver con los niños como objeto, ¿no? Sí. Esto no podemos quitarnos de nuestra cultura la idea de que los niños son objetos de apropiación porque yo quiero ser papá, entonces no me importa. Bueno, pero vos fíjate que hemos madurado como sociedad y hoy tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el abogado del niño, ¿no? Un abogado que específicamente va a actuar en defensa de los intereses del menor, más allá de los progenitores o los tutores. Eso es un avance importante, ¿no? Adentrándose en la realidad de alguien que no tenía capacidad quizás frente a las controversias entre ambos padres. Pero bueno, es un profesional dedicado al niño y podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero ya sale de la esfera de lo que eran los asesores, lo que son los asesores de menores, ¿no? Que ejercen otra tutela en el proceso, garantizan otras cuestiones dentro del proceso. Tenemos articulaciones variadas para las distintas cuestiones que se suscitan. Vos recién, Roxy, preguntabas qué pasa con la lamentable situación que se suscitó en Villa Devoto, en estos ¿no? días La en Devoto, con murió. ese nenito que quedó solo. Milo, que vino de 1 año y medio, ¿no? Que vino con sus papás a conocer a sus abuelos, a su tía, y ahora al parecer queda al cuidado de la tía, Maya, que fue una de las personas que lo recibió porque él estaba en otra habitación. Por eso se salvó, de milagro se salvó. Pero quedó solito, vino de Italia, ¿no? Así que o sea, ¿cómo siguen? ¿Cómo serán los pasos también en cuanto a, bueno, seguramente quien lo cuide, sea su tutor o tutora, ¿no? Claro, ahí hay legal. una situación, de hecho, que, como vos dijiste, quedó al cuidado de la tía. Ajá. Hasta acá entendemos que hay una tía. Por Claro, ejemplo, claro. Todo esto es cómo se comunica y cómo se informa. Claro. Pero obviamente que ese niño... Todo eso tiene un proceso, digamos, exactamente. judicial, ¿verdad? Después veremos dónde. Claro. Pero sí tiene que haber un proceso, esto que decía Elvio, el Estado tiene que tomar posición para darle una verdadera contención a ese niño con quien corresponda. Y esto obviamente no tiene una solución ahora, ya. Por ahora es el cuidado, nada más. Claro. Pero la causa judicial deberá iniciarse en algún momento. Sergio, mañana arrancan muy temprano. Mañana arranco temprano, con este frío, y vamos a ver qué depara. Lo lindo de esta profesión es que todos los días es diferente. Y en la Argentina más todavía. Y en la Argentina más. Me ha pasado 1000 veces con la picardía de decir, bueno, en enero feria. No pasa nada. No pasa nada, me quedo trabajando. Y al tercer día... Claro. Algo pasa. Y pasaron varias cosas. Vos sabés que hablando de eso siempre recuerdo, me imaginé la situación, 31 de diciembre, termina el horario judicial, la jueza celebrando con los empleados feliz feria,
Claro. Y ocurrió Cromañón. Claro. Así te desbarata todo. Sí. Y bueno, pero son esas cosas como hablábamos de esto de Devoto. La vida es eso, es el imprevisto, es la pauta. Sí, es un poco impredecible, eso es verdad. Bueno, un poco lo lindo tiene eso, ¿no? Hay veces que los hechos por la información que uno maneja los puede anticipar, pero muchas veces no. A mí me han llamado, puedo contar un montón de cosas, pero 6 de la mañana un día para decirme, encontraron un tipo tirando bolsos en General Rodríguez y lo encontró Jesús, un vecino. Yo digo, no te comas ese chiste, le digo, es un chiste. Y al tercer llamado, y así te puedo contar un sinfín de cosas impredecibles que uno decía, no, eso es propio de una fábula, y no sucedió, ¿no? Eso, ¿no? Interesante. ¿Cómo te llega la información? La información... ¿O cómo la buscas? La información me llega muchas veces por ustedes, gran parte, muchas veces por otros actores, digo, policía, fuerza de seguridad, ministerios, abogados, partes, cada uno hace su juego, y muchas veces la buscamos. Tal vez esa es la mejor noticia para el periodista, aquella que nadie quiere que se sepa, digo, el juez porque no quiere que la prensa le esté encima, entonces está investigando y no lo quiere, pero yo tengo otra función, lamentablemente. Claro. Esto es así. La parte porque está pidiendo medidas de prueba el fiscal, la policía porque, bueno, está trabajando bajo secreto, y cuando vos descubrís algo que nadie quiere o nadie dio a publicidad, pero vos te enteraste por algo, algunas veces porque estás en el lugar indicado, otras veces porque te hicieron un comentario, che, ¿sabés que estuve en tal lado y me rumorearon si te sirve? Una parte desinteresada, pero quiere quedar bien con vos por algo, y vos utilizás el dato para empezar a escarbar. Y bueno, eso me pasó varias veces. Y también lindo. Se convierte, ¿no?, en una profesión de investigación. Sí, no de informar, claro. Sino de investigar. Claro, hay hechos que ameritan semanas de trabajo. Tenés que tener la paciencia porque uno va descubriendo, se frustra. Me ha pasado tener que trabajar, no yo, pero con ocultas. Me ha pasado, bueno, investigar también trata de esto, de ir a ver a fulano, a mengano, sentarte a ver qué pasó. Eso es investigar, indagar. ¿Y te pasó a la inversa que vos nutriste a la causa judicial? Sí, eso te iba a decir. Es cada vez más frecuente que el funcionario judicial requiere la colaboración del periodista. Te puedo decir desde funcionar como una suerte, muchas veces algunas víctimas de determinados hechos. Uh-huh. Recuerdo un caso muy fuerte, por ejemplo, unas monjas abusadas. Eran monjas abusadas por un sacerdote, y bueno, yo oficié de nexo, como que di el aval de que vayan a declarar y que se presten al trabajo del fiscal, y así lo hicieron. Muchas veces es para ubicar con la prudencia. Nosotros siempre nos debemos a la fuente, eso de por sí. Si el periodista quien tiene que proteger es a la fuente, salvo que esté la comisión de un delito en curso. Pero si yo hablo incluso con la persona, si yo hablo incluso con un delincuente, y el delincuente a mí me da una palabra y me dice, yo no quiero, no sé, que develes mi posición ni nada, y yo eso no lo voy a hacer, porque yo con esa persona es como el médico, tejí una fuente de información. Una fuente de información. Me hiciste acordar el caso del padre Grassi, surgió así. Claro. Cuando el chico víctima se animó a hablar con Lilian Lewin. Sí. Y ella no hizo la denuncia, me acuerdo, yo en ese momento estaba en el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y ella pidió hablar con el presidente, Norberto Liski, a contar lo que había pasado. Y además empezaron a surgir nombres que, como era el fuero de menores, eran todos conocidos míos. Y yo digo, no le aviso a nadie, y estalló. Sí, nosotros también aconsejamos como comunicadores algunas veces, andá a la justicia. Y claro. Hay algunos que confían en la justicia y prefieren hacer una denuncia mediática. Claro. Que también tiene sus riesgos. Ahí tenés que tener otros parámetros de la lógica, porque no es lo mismo un hecho. Estamos acostumbrados que se dicen tantas cosas en los medios, y cuando es citado por un juez no dice ni la mitad de las cosas que dijo ante la Cámara. Entonces hay que tener un poco de prudencia también en eso, de la responsabilidad. Pero sí, colaboramos mucho con la tarea judicial, o al menos lo que hace a mí, articulando con algunas víctimas o testigos, siempre
obviamente con la anuencia de la parte que yo traté, o con una información. Me han citado alguna que otra vez de una causa, y la mayoría dije más o menos de lo que he publicado, pero la fuente es inviolable. No se revela. Es inviolable. Yo me acuerdo, por ejemplo, donde el periodismo contribuyó a esclarecer una situación en la película Ratio Horror Show. Sí, El caso de la masacre de claro. Avellaneda, creo que es un ejemplo de trabajo de periodismo y cómo toda la información ayudó a revelar la verdad, y que este pobre hombre que estuvo 8 años preso haya zafado una condena de 32 años. Sí. También sucede algunas veces, porque todos cometemos errores, también los periodistas, obviamente, y hay algunos jueces o tribunales, o tal vez que no prestan atención o no lo pusieron el foco en algún determinado lugar, y eso se ventiló en un medio, y eso te tomó Estado público, y bueno, y eso provocó una incidencia. Está bien que cambie no por el ánimo o por las emociones, sino por lo que pasó. Claro, exacto. ¿No? Sergio querido, ¿te liberamos? Gracias. ¿Sí? Gracias. Da para retenerte un rato, placer. pero Gracias. vamos a ser benevolentes con vos. Gracias. Y te liberamos para que descanses. Mañana arrancás muy temprano, así que para nosotros un gusto que hayas estado aquí en el programa. Cuando quieras, sabés que tenemos muchos temas para trabajar y tratar, y creo que esta interacción entre nosotros, ¿no?, jueces, y ustedes como comunicadores, periodistas, es muy buena. Tenemos que seguir creciendo, articulando y viendo la forma de obtener un objetivo que es ¿no?, transmitir y traducir nuestras decisiones totalmente a los usuarios. Celebro este tipo de programas, celebro que los funcionarios se acerquen a la comunicación, que no tengan miedo a los jueces, a los periodistas, y que siempre, aclarando, puede ser de diferente modalidad, ante una cámara, un micrófono, un llamado, un artículo, un comunicado, siempre es mejor transparentar aquello que exactamente, el trabajo que se ha hecho. Así que celebro este programa y que ustedes estén haciendo esto. Sergio Farela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, Claudio. Gracias. Nos vamos rápido a la pausa, Roxy. 23:19 minutos, seguimos con más Justicia y Sociedad hasta la medianoche. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Bueno, agradecido nuevamente a nuestro querido amigo Sergio Farela por esta compañía, la verdad que muy interesante, muy profundo los temas que se dan entre jueces y comunicadores, ¿no? Y también desde el punto de vista que nosotros estamos abiertos a ser autocríticos, ¿no? Y cómo acercar la intersección entre estos dos intereses, ¿no? El Poder Judicial por comunicar y explicar, y el periodismo por informar y no opinar, que fue algo que quedó pendiente que Roxy... Se lo dejé ahí, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la información y la opinión? Claro, el otro día te cuento, yo estaba viendo un programa de televisión y estaban explicando un tiroteo, entonces un abogado opinólogo dijo, porque acá no se da la igualdad de armas, y la igualdad de armas consiste en que la igualdad de armas es un concepto en el cual la defensa tiene que tener la misma información que la fiscalía, no que los chorros tienen que tener el mismo calibre que la policía. Cuando dijo eso, mandé por supuesto un mensaje a la red diciendo, no digan semejante barbaridad, por favor, porque después cuando los jueces explicamos que la igualdad de armas pero en la televisión dijeron que la policía no puede tirar con calibre 9 milímetros cuando nosotros tienen un matagato. Terminología, en nuestro caso, es muy importante. Bueno, en todos los ámbitos. La información y la opinión, esa es la gran diferencia. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a informarnos con un experto en materia de conflictos internacionales, que lo tenemos ahí desde hace un ratito largo. Pedimos disculpas, Jorge, pero ya estamos con vos. Habías dejado picando dos temas interesantísimos. Sí, ¿cómo no? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, mucho mejor. Bueno, estoy en el estudio casi. No se escucha, ¿no? Hoy que estás cerca, entonces te escuchaba bien, ¿viste? Ahora mejoró, ahora sí te escuchamos. Bueno, cambiamos la tecnología. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo para todos y gracias por la convocatoria, Claudio. Un gusto como siempre, y bueno, hay temas que me parecen muy importantes tratarlos, y con vos sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de justicia y sociedad, es muy amplio lo que abordamos, y en ese mundo están los derechos
radicalizados, tanto aquí en nuestro país como en el mundo. Y todo lo que sucede en el mundo tiene un impacto en nuestro país, ya lo hemos charlado con vos varias veces. Entonces, bueno, ¿qué es esto de lo que está sucediendo en Medio Oriente? Y también qué situaciones pueden darse con relación a nuestro país. Y bueno, la situación en Medio Oriente es muy crítica y al mismo tiempo muy, muy gris, porque la zona de Irán fue uno de los imperios más importantes de la historia, se remontan a 20 siglos antes de Cristo. Estamos hablando de Persia, la cual tiene siglos de cultura, siglos de aspectos muy positivos en cuanto al desarrollo tecnológico, pero que tiene un quiebre esa situación con la revolución que se da en el 79, cuando se derroca al Shah y se instala un sistema, digamos así, político fundamentalista. ¿Qué significa fundamentalista? Que hay una unión directa o una imbricación de la religión y la política. Y ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la política es el manejo del poder. Y dentro de ello está la negociación. La política tiene dos vías. La negociación interna y la diplomacia externa. Estas son vías pacíficas de solución de conflictos. Pero la otra vía es la polemología, es la guerra. Es la aceleración del conflicto hasta llegar a una lucha de, digamos así, de medios. Ahora, ¿cuál es el problema central? Irán es un país que está vinculado directamente con todas las superpotencias que hoy están de alguna forma conformando una nueva guerra mundial. Yo a veces decimos que las guerras mundiales no son las que participan muchos países, sino las que está en juego quién manda en el mundo. ¿Quién ejerce el poder regulatorio? Es bueno eso que destacás, Escúchame, las guerras mundiales son aquellas donde se fija quién es el gerente general del mundo. Es decir, quién es el imperio, no hablo de imperialismo, eso es un término ideológico, estoy hablando de imperio, y siempre hubo imperios que dominaron, salvo la etapa del feudalismo, dominaron, digamos así, el poder global, a veces compartido, como en la Guerra Fría, donde había dos imperios, uno totalitario y uno republicano. Pero, por ejemplo, el imperio persa estuvo vigente 15 siglos, los romanos, otro imperio enorme, el imperio español, 200 años de imperio global, años 1500 y 1600. El imperio británico, desde 1780 a 1945. Pero, a partir del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos, al ganar esa contienda mundial, esa guerra mundial, que fue fría en el norte por el arsenal nuclear, pero fue tibio o caliente para el área sur, porque no teníamos disuasión nuclear. Y precisamente el objetivo en disputa era el control de las sociedades. Por eso en el área sur del mundo se dieron innumerable cantidad de conflictos. Ahora, Irán es un país con una población bastante importante, casi 80 millones de habitantes, y es el tercer productor de petróleo del mundo. Elemento que requiere tanto China, que es un imperio que está de alguna forma imbricado en una lucha indirecta con Estados Unidos por la hegemonía mundial, pero lo hace a través de formas indirectas, no disparando, sino a través de los otros 4 factores de poder. Yo creo haberte dicho en algún programa que lo hemos charlado, sí. Lo podemos dividir en 5 factores: el político, el económico, el social, el tecnológico y el de fuerza, el militar. China no dispara un tiro, pero utiliza los otros 4 para ir de a poquito conquistando poder. Mirá, Irán produce 3 millones de barriles de petróleo por día. Y uno de los compradores más importantes es China. Además, ahí tenemos un problema geopolítico de primer orden, porque Irán es el país más grande de la región. Son 5 veces España, con los cuales está en el bajo vientre de la ruta de la seda, que es la ruta comercial más importante del mundo terrestre, que más une antigua. Todo sí, una de las más antiguas, que une el sudeste asiático con Europa. Y hoy el sudeste asiático produce todo. Europa ya no produce todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Irán, a través de ese régimen, digamos así, fundamentalista, es muy complejo negociar hasta una paz o hasta un conflicto. ¿Por qué? Porque vos cuando unís la religión con la política, cerrás la negociación. ¿Por qué? Porque utilizás como norma el dogma religioso.
los dogmas no tienen posibilidad de negociación. Nosotros no podemos negociar la Biblia o el Corán, los libros sagrados. Por eso, oportunamente, las sociedades occidentales, hace varios siglos, dijeron a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Ahora, tampoco pueden estar totalmente divididas. ¿Por qué? Porque si no el nivel político va a carecer de ética política, que se desprenden de algunos elementos religiosos. ¿Querés tomar los mandamientos para que la gente lo entienda? Cuando vos cortás esa brecha entre lo ético, político y lo religioso, tenés un gobierno totalmente desquiciado. Jorge, corrupción. Y en este caso puntual, ¿no?, que estamos viviendo, porque la verdad que hoy la situación hasta se vive permanentemente en los medios, hay un acercamiento a los conflictos que no era normal en otros tiempos. También está esto, ¿no?, de qué se muestra y qué no se muestra, según quien lo publicite, que es otra de las guerras. Pero fundamentalmente en este contexto mundial, la Argentina, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál sería el mejor ámbito de la Argentina en este conflicto? En bueno, siempre también hemos charlado que hay varios conflictos, ¿no? Bueno, pero quizás es el más... Claro, pero ¿sabés cuál es el tema? Que acá hay varios imperios en disputa. Vos tenés a 3 actores principales acá: China, Rusia y Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Y Israel y Irán como actores secundarios, pero principales en la acción. El tema es que Argentina, esta administración del gobierno argentino, se adscribió totalmente al gobierno de Israel y al gobierno de Estados Unidos. Hay una simbiosis prácticamente, digamos, de aliados, con lo cual se te transfieren efectos del conflicto. Ese es uno de los grandes problemas. Es decir, Argentina está preparado para una eventual propagación de ese conflicto, no ya con una invasión de Irán, pero sí con actos terroristas. ¿Entendés? No te olvides que Irán tiene base de sustento en Venezuela y tiene la base principal de sustento de Hezbollah, que es un grupo pro-iraní, en Bolivia. Bolivia está a punto de eclosionar como país, por crisis económicas, por problemas políticos, ahora va a haber elecciones dentro de poco tiempo, y eventualmente yo supongo que el envío de tropas que se hizo hace poco al Plan Güemes, que para mi criterio y del instituto al cual pertenezco está equivocado, que se hace sin ley, sin normas, porque el Código de Justicia Militar está derogado, por lo tanto un soldado se tiene que ajustar hoy al Código Penal en ese supuesto, cosa que es errónea, en ningún país del mundo ocurre, y nosotros estamos en un continente conflictivo, de por sí. ¿Por qué? Porque muchas de esas redes de crimen organizado están sustentadas por estados. Mirá, la raíz del conflicto Irán-Israel y de Estados Unidos es impedir que Irán tenga armas de destrucción masiva, armas atómicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya hace un par de años Irán rechazó el Convenio Internacional de No Proliferación y comenzó una especie de, digamos, enriquecimiento de uranio que si llega al 90% está con capacidad de tener un arma nuclear. Con lo cual, en manos de un sistema fundamentalista podría generar un caos absoluto en la región, cosa que no les conviene ni a China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos. La operación quirúrgica, en principio no quirúrgica, porque Israel efectuó una maniobra ofensiva sobre la franja de Gaza en respuesta a los ataques terroristas del 7 de Hamas, del 7 de octubre del 23. Esa acción se prolongó directo o indirectamente al Líbano y a Siria, donde se derrocó a un gobierno pro-iraní. Israel había ya establecido, especialmente su primer ministro, que está presionado por el ala de ultraderecha del factor militar israelí, para destruir las armas, o por lo menos las instalaciones de destrucción masiva. En este supuesto interviene Trump. ¿Por qué? Porque la administración anterior de Estados Unidos había sido un poco laxa en este tema. Tanto Biden y otros, Obama, etcétera. Pero Trump tomó una decisión de apoyo incondicional a Israel, pero fundamentalmente para lograr un equilibrio. Y esa es la palabra clave, el equilibrio. Porque también hay un factor interno en Irán, que es que la revolución se agotó. Está circunscripta a una facción del poder iraní, pero Irán es un país que el 30% de la población, o un gran porcentaje, tiene menos de 30 años. Y está muy disconforme con
esas, digamos así, cuestiones fundamentalistas, religiosas, que de alguna forma impiden una globalización general del país. ¿Entendés? Entonces, vos acá tenés un juego mundial que se da entre la posibilidad de internacionalizarte y tener libertad de comercio total y digamos, una apertura total de comercial, pero también tenés en juego tu soberanía, que es el otro factor de equilibrio interno, ¿entendés? Bueno, a Porque eso si iba vos un poco mi pregunta, ¿no? te globalizás totalmente, perdés totalmente una noción de soberanía, pero si vos tenés lo último, quedás anquilosado en el tiempo. Y Porque Jorge, hoy el mundo es dinámico, ¿entendés? estos Es decir, hay posicionamientos... una interrelación directa. Vos pensás que por el, digamos, por el Golfo, por el Mar Rojo, pasa el 80% del petróleo que se consume en Europa. Por eso esa área es tan complicada y tan compleja, especialmente desde que los ingleses impusieron el Estado de Israel en ese lugar, que para, digamos, los judíos es un lugar sagrado, está bien, pero es como meter, mirá, no sé, vos sos hincha de Boca, meter una sede de River al lado de la Bombonera. Entonces, vos ahí tenés un problema geopolítico enorme, que tiene implicancias globales. ¿Pero por qué? Venezuela está hoy dándole uranio a Irán de calidad superlativa. Entonces, Irán tiene una base de sustentación en Venezuela, ¿entendés? De apoyo al régimen político de Venezuela, que precisamente también está en contra de Estados Unidos, o en un conflicto con Estados Unidos. Y el problema que tenés en América del Sur, yo no digo América del Sur, yo te digo desde México hasta acá, es que las redes de crimen organizado tienen tanto poder hoy, tecnológico, financiero, de los 5 factores de poder, hasta militar, que pueden hacer colapsar los gobiernos. No estamos hablando ya de redes delincuenciales de código penal, estamos hablando de estructuras estratégicas de fuerza que yo te diría nunca vistas. Sí, sí. Porque se potenciaron con la tecnología. Yo te dije hoy a la tarde que hoy tenía una reunión con Ecuador, con gente del gobierno de Ecuador. Ecuador está al borde del caos total. En enero del 2024 sufrió un ataque en 7 ciudades distintas por grupos narcoterroristas. Y eran planeados por 7 terroristas, eran 5 mexicanos, 2 colombianos, y se determinó que las armas de guerra que atacaron, digamos, el incidente fue el traslado de un preso de un lugar a otro, de un narco, digamos, ¿no? Esa fue la mecha que encendió, pero entró en un colapso total esa noche Ecuador. Las armas venían de Ucrania, eran armas de la OTAN, que había transportado la mafia de Albania, que es una de las más poderosas del mundo, las había, traficado Hezbollah en triple frontera y llegaron a Ecuador. Y por otro lado, fíjate hasta dónde llega la corrupción, parte del ejército de Perú traficó armas también a esos grupos, lo cual motivó que al otro día la presidenta de Perú tuviera que pedir disculpas públicamente en una conferencia de prensa. Eso hizo desequilibrar al gobierno de Ecuador y lo hizo casi colapsar. Es decir, estructuras supranacionales que utilizan al lumpenaje local como viabilización de la maniobra, ¿entendés? Bolivia es prácticamente, ¿cómo te podría decir? Es el corazón de América del Sur. ¿Por qué? Geopolíticamente. ¿Por qué? Porque es el nudo de comunicaciones norte, sur y este-oeste. Tiene los elementos energéticos que necesita San Pablo, que es la ciudad industrial más importante de América, sacando a Estados Unidos, con 45 millones de habitantes, por eso Brasil es la 5ª potencia industrial del mundo, pero toda la energía viene de Bolivia. Y Bolivia, al mismo tiempo, es uno de los mayores productores de hoja de coca y de clorhidrato. Con lo cual, yo esto quiero habértelo dicho en algún otro reportaje o entrevista. Vos, para que haya narcotráfico en un país tiene que haber 3 cosas. Primero, acceso a la red de poder a través de la corrupción. Segundo elemento, mucho capital, mucho dinero, porque es el principal negocio mundial, o uno de los más importantes. Para mí el principal. Y tercero, tenés que tener aparatos de violencia propios. ¿Por qué? Porque es un negocio ilegal. Y si yo te vendo 1 kilo de droga y vos no me lo pagás, no puedo ir a un juez a hacer una demanda por incumplimiento contractual. ¿Está bien? Es un balazo en la cabeza.
Ese balazo en algunos países es privado y en otros público. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos más cercano? Bolivia se puede transformar en un Estado fallido. ¿Qué significa un Estado fallido? Un Estado que tenga los 3 elementos clásicos que componen al Estado: un territorio, población y gobierno, es decir, estructuras institucionales. Pero el poder es la clave. El cuarto elemento es el poder. Cuando el poder no es institucional y no se ejerce por las vías constitucionales, el Estado colapsa. Colapsa. Y es uno de los efectos que tiene, que en Argentina se está empezando a ver, es que el Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza. Ya la fuerza no le esa era afecta mi al pregunta, Sí. Jorge. A eso iba cuando te pregunté cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo las implicancias de todos estos conflictos, particularmente cómo se posicionan en Latinoamérica y específicamente en nuestro país, y qué tipo de respuestas podemos dar. Estamos ahí a unos minutitos de cierre para poder poner un concepto claro a quienes somos ciudadanos y quienes estamos conviviendo y quienes podemos llegar a sufrir alguna de las implicancias, ¿no? También creo que los gobiernos no pueden tomar decisiones por sí, sino que tienen que pasar por los mecanismos necesarios para saber dónde ubicarnos en la geopolítica mundial. No son decisiones que puede tomar solamente una persona, el presidente, sino que tienen que ser decisiones tomadas por el Senado, los diputados, los representantes del pueblo. Pero bueno, sin extendernos tanto, esto, ¿no? Te lo resumo. Primer punto, Argentina carece de la gran estrategia del Estado, que es unir toda la estructura de poder en un plan. Ese plan incluye todos los factores de poder. Bueno, no vas a poder eliminar el narcotráfico si tenés el 50% de pobres. ¿Entendés? En Bolivia hay enormes cantidades de gente pobre, muy pobre, que se dedica al narcotráfico porque es la única salida que tiene. En Argentina va a pasar igual, o está pasando lo mismo. Ahora, la ubicación geográfica a vos te determina los conflictos. ¿Por qué? Porque toda la droga que se produce en Bolivia tiene que salir al Atlántico. Porque del otro lado tenés la cordillera y estás al Pacífico, y los consumidores están en el Atlántico, es decir, África, y de ahí España, y de España se distribuye a Europa. ¿Está bien? México es el puente a Estados Unidos. Por eso Colombia explotó hace 40 años, porque es bioceánico. La droga sale por los 2 océanos. Argentina tiene un gran problema. Primer punto, no tiene una estrategia nacional, gran estrategia nacional, que es el plan estratégico del país, no de seguridad. De seguridad tampoco lo tiene. Todas las estructuras están anquilosadas, están en 1940, en 1940, ya no la Guerra Fría, antes de la Guerra Fría, y no se tiene estructuras de inteligencia estratégica. Te voy a dar un caso solo. El uno de la CIDE hoy es un técnico mecánico. ¿Querés que te aclare más el panorama? No, porque con eso podemos ir cerrando ya. Escuchá lo que te voy a decir. Todo esto tiene como nexo prioritario las embajadas. Porque vos, ¿cómo recibís la inteligencia exterior? ¿Cómo sabés lo que está pasando en Bolivia? Y los actores que están ahí. A través de las embajadas, la cual da la hipótesis de trabajo para el planeamiento de seguridad estratégica. Y eso no existe. Todas las provincias actúan como pueden, como quieren o como saben. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que estamos rodeados de crimen organizado que ya se ha infiltrado en el país. Yo sabés que doy clase de esto a todas las policías del interior. Y todos me dicen lo mismo: doctor, esto en algún momento va a explotar porque no tenemos cobertura hacia arriba. Los 3 niveles que te acabo de decir, el capital, el acceso a la corrupción y los aparatos de violencia se están permeando dentro del país. ¿Entendés? Y tenemos poderes debilitados, con los cuales son muy permeables a la corrupción. Y además una cuestión geográfica, los ríos. Los ríos, ¿por qué explota Rosario? Porque une la ruta terrestre de la cocaína que ingresa a través de aviones o avionetas, porque no le da el combustible para llegar a Rosario, pero ingresa a las provincias del norte y se traslada por tierra al puerto de Rosario, donde hay 12 terminales. Y toda la marihuana del primer país productor, que es Paraguay, baja en Rosario. Y el método más eficiente y más tradicional para exportar estupefacientes son los contenedores. Por eso todos los puertos del Atlántico de Argentina implosionan. Pero al mismo tiempo implosiona la sociedad. Por eso es un problema estratégico de primer nivel. Porque lo que decía Elvio hoy, los chicos, es un genocidio lo que está pasando con el Paco, con la droga. Decime una cosa, hace 30 años, ¿cuántas campañas de prevención
vos ves en los medios de comunicación. No hay más, no hay más. No hay. Había hace muchos años y hoy ya no se hacen, ¿no? Parecería, ¿cuántos funcionarios del Estado responsables hablan de estos temas? Nadie. Bueno, el otro día desde Posadas tuvimos al ministro de Prevención de las Adicciones. La verdad que de a poquito algunas cosas van apareciendo y se van haciendo. Claro, pero son cosas espasmódicas que dependen de la buena voluntad del funcionario. Sí, pero totalmente. No orgánicas, institucionales. ¿Vos sabés lo que es la Triple Frontera? ¿Sabés lo que es Misiones? Sí, ahí estuvimos. ¿Sabés lo que es Corrientes? Hemos comentado que vamos a hacer un encuentro de jueces de frontera. Elvio lo debe conocer en profundidad. Esas son mafias internacionales que actúan ahí. Señor. Ante el descontrol y la falta de poder y la corrupción. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo estratégico que tenemos, que esto implosione, por carencia de todo, no hay previsión. Jorge, ¿entendés? Tenemos que seguir hablando de esto más asiduamente, da para mucho, como todos los temas que tocamos, la verdad. Aparte, Jorge, es un placer escucharte, lo explicás con tanta claridad y con tanta vehemencia que entra de otra manera, ¿no? No nos quedamos con una información. Y eso que me agarraste a las superficial. 11:30 de la noche, empecé a las 7 de la mañana. No, menos mal que no es por la mañana, pues ahí sí que no sé cómo te paro. Pero bueno, ya sabés cómo funciona esto. Para nosotros es un gusto, como siempre, tenerte y tiene que ser más seguido porque creo que hay que concientizar dónde estamos verdaderamente posicionados. Estamos en una arena movediza. Trataremos de llegar a tierra firme. Mirá, te lo hago en 2 segundos nada más. Aristóteles ya decía que vos para resolver un problema necesitas 3 cosas fundamentales. Primero, tener neuronas, es decir, el precepto constitucional de la idoneidad. ¿Escuchaste? El artículo 16 no se aplica en Argentina. Cualquiera es ministro de Seguridad, cualquiera es ministro de Defensa, cualquiera es ministro de Educación. Es un absurdo. Entonces, primer punto, las neuronas. Segundo punto, la espiritualidad, los valores. Cuando se quiebra la familia, esto lo sabe Elvio mucho más que yo, porque está enfrascado en el tema, vos quebrás toda la estructura de valor. ¿Por qué nosotros ahora estamos haciendo esta divulgación y no estamos secuestrando gente? Porque acá, en estas casas, tuvimos padres, aunque sean alfabetos, que nos dieron la posibilidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Totalmente. ¿De acuerdo? Los valores, eso es fundamental en una persona. Y el tercer punto es la acción. Si vos sabés mucho, sos un buen tipo, que te quedas en tu casa, no sirve. Exactamente. Entonces, vos tenés que juntar las neuronas, los valores y la acción. Cuando tengamos estadistas que junten esas cosas, empezamos a cambiar. El tema es que no lleguemos tarde. Nos despedimos con eso, ¿sí? La verdad que eso es un buen mensaje de cierre. Gran abrazo, Claudio, y a Rosy también. Jorge Corrado, nuestro especialista en conflictos internacionales, la verdad que nos deja siempre muy pensantes frente a la realidad que nos toca vivir, ¿no? En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque la Cumbre Judicial Iberoamericana publicó el registro de femicidios elaborado por la Oficina de la Mujer. El documento recopila y analiza los datos de 15 países iberoamericanos sobre el registro, clasificación y medición de estos crímenes. Se divide en 2 secciones, un análisis comparativo de temas transversales a la medición de feminicidios y un informe de cada país con fuentes de datos y marcos normativos nacionales. Por otra parte, en la provincia de Tucumán, la Corte presentó la Guía de Lenguaje Claro para una Justicia Accesible. El manual fue ideado para promover el uso del lenguaje claro, accesible y simple en todas las comunicaciones del Poder Judicial. Se propone como un recurso práctico para las personas quienes tengan la responsabilidad de redactar textos, ya sean judiciales o administrativos. Por último, en la provincia de Chaco, el Ministerio Público Fiscal participó en la formación regional Inteligencia Artificial para una infancia más segura. En la capacitación se trabajaron temáticas vinculadas a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y el uso de herramientas tecnológicas, como así también sus implicancias éticas y aplicación en las distintas etapas del proceso de investigación penal. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Y entre charlas tan apasionadas que vamos estableciendo cada miércoles en Justicia y Sociedad, donde tenemos ida y vuelta con los oyentes, ¿no? En cada uno de los temas, así como protagonistas activos del programa. Gracias a Martín Carpineto, ahí nos escribe a través del canal YouTube de Radio del Plata, que es del Plata M1030. Ahí nos encontramos con los oyentes también de Justicia y Sociedad. Y Martín nos dice: buenas noches, siempre interesante el programa y los invitados, un fuerte abrazo. Gabriel Barrios, exacto, no se elimina el narcotráfico con la pobreza que existe y demás,
que si el director le da más tiempo, si al director, que estaba charlando con nosotros, Jorge Corrado, le damos más tiempo, nos da una super cátedra de los problemas en Argentina. Una genialidad el relato. Mirta Elena Mazota, el problema de la triple frontera tiene sus causas en varios aspectos de hace mucho tiempo, ni hablar de la corrupción que llegó a ese ámbito. Ahí está el tema de los valores que hablan. Gracias a María Elena también, que nos dice muy interesante su programa, profe, y saludas. Y además los estudiantes y los amigos que están también diciéndonos lo propio, ¿no? Buenas noches, otra noche más, acompañándonos. Gracias al doctor por la calidez humana y del equipo que lo acompaña. Fue un placer tenerlo como docente en la Cátedra de Civil y quiero participar entonces por el sorteo del libro, lo dice Victoria Sandoval, como así también Leticia Argüello, que quiere participar también por los sorteos de esta noche. Muchas gracias también a Juan de la Plata. Dice, tengo muchas cosas para expresar como un juez. ¿Cómo un juez va a tener miedo, ¿no?, de dar una reseña de su sentencia cuando no lo hacen y se expresan con terminología académica? Es para que las personas comunes como yo no lo entiendan. Ejemplo, cuando en la época de la conquista el conquistador le da a la Biblia y le dice que esa es la palabra de Dios. Atahualpa la toma en sus manos y se la apoya en el oído. Así hacen los jueces, como en todas las profesiones hay excepciones. Y además, bueno, agradece este programa, soy un radiónomo por excelencia, a ustedes ningún programa le hace sombra, dice, son únicos. Bueno, muy bien, muy agradecido como siempre a esta hora de la noche recibir las caricias de los mensajes, muy importante para sentirnos acompañados y que esté llegando lo que transmitimos desde esta querida Radio del Plata con los invitados, que es un variopinto, ¿no? Porque tenemos un periodista que hace comunicación, un juez que presenta relatos judiciales y además aborda... Con delirios literarios. Pero lo despertaste acá, ¿viste? Eso es importante. Absolutamente, me acuerdo hasta incluso cuando te lo propuse. Sí. Porque viniste de invitado y después me propusiste, ¿te gustaría hacer esto? Y yo, que tengo el sí fácil, te dije que sí, mira. Y acá estás, periódicamente despertando, ¿no?, a nuestros oyentes y a nosotros también, pues nos pones en vilo con estos relatos judiciales, que hoy tuvimos un caso de adopción. ¿Cómo se resolvió el caso? El juzgado lo encaró muy bien. Por un lado, consideró que aun cuando tuviese 8 años tenía la madurez suficiente como para poder entender que tenía poder de decisión. Segundo, que era absolutamente razonable que el hogar de cuidados, que genuinamente sentía un nexo afectivo y consideraba que era una hija, tuviese el derecho a adoptarlo. Tercero, que la prohibición del 611 tiene que ver justamente con las apropiaciones de hecho, y en este caso no. Esto es que... Claro, yo si recibo un niño como un progenitor no puede entregar su hijo a un tercero, aunque considere que es el más apto para criar a su hijo. No se puede en la ley argentina, eso es que no claro. Se puede, es muy discutible. Por escritura pública ni tampoco, que era una vieja usanza. No, incluso el 611 dice que esto autoriza a los jueces a quitar directamente los chicos a los que lo recibieron. Pero en este caso dicen, acá hay una situación de hecho, no y de derecho, porque fue consolidado a través de una decisión judicial. Y otro elemento que consideró el juzgado es el tiempo que transcurrió entre el inicio de la causa y la declaración de adoptabilidad, por los vericuetos que lleva esta intervención, y que fue más allá de los tiempos razonables, y que la niña se había consolidado en ese hogar, con lo cual atentaba contra todos sus derechos seguir el texto de un 611 que tiene su subtexto, y este fue el caso. Así lo resuelve. De la niña. Bueno, la verdad que creo que más allá de los casos donde ponemos a nuestros oyentes un poco en ese lugar de jueces, también sirve de ejemplo de todas aquellas familias, personas que están a la búsqueda y todos esos niños que están a la espera de tener una familia, ¿no? Ese largo camino hacia una familia, como lo titulaste vos. Querido Marcos López, qué importante. Hoy te dejamos así para como un cierre final. Tuvimos un programa bastante rapidito, con información variada. Fue hoy, ¿sí? Y la palabra del joven de la mesa siempre está. Para mí es importante recabar un poco de todo lo que se habló en este programa, un poco lo que decía Sergio, y el rol del periodismo y el rol de los medios de comunicación y de la comunicación en un ámbito judicial, esto de poder hacer un punteo de lo más importante para que la ciudadanía también llegue, para que a la ciudadanía, mejor dicho, le llegue este mensaje que los jueces dictan a partir de sus sentencias y de sus fallos. Es justo, yo quería quedarme pensando mucho
el rol que el periodista cumple a 5 minutos nada más de vivir un nuevo día del locutor. Cómo es importante el hecho de clarificar, ¿no? Y de hablarle a las masas y de hablarle a una gran cantidad de gente que por lo general en los medios de comunicación son nuestros consumidores, son las personas que nos acompañan. Y también me quedo con algo muy importante que dijo Sergio. Toda fuente es interesada. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado los periodistas, los locutores, los comunicadores en líneas generales, porque cada vez que vamos a abrir la boca, alguien está recibiendo este mensaje, alguien está escuchando, alguien está esperando o información o algún tinte, ¿no? Y esta distinción que han hecho muchos pensadores. A mí el que más me gusta cómo la hace es Barthes, Roland Barthes, pero desde Platón para acá hemos tenido esta distinción entre doxa y episteme, ¿no? Entre opinión e información, o opinión y ciencia. Bueno, muchas veces ha circulado también en esta mesa la palabra opinólogos, abogados opinólogos, o personas que se dedican más a contar pareceres que a clarificar la verdad. Y en eso estamos, ¿no? En esta búsqueda de cómo contar la verdad, que en definitiva creo que desde el derecho hay algo que es muy metodológico, que ustedes aplican en sus fallos, sobre cómo analizar la prueba, sobre cómo dictar sentencias sobre determinado caso, y es como una verdad. Más allá de que los jueces también son falibles, se equivocan, pueden ser personas que cometen algún error, como se mencionó en el caso de Fernando Carreras, ¿no? En la película El Ratty Horror Show, cómo lo cuentan y lo demuestran, pero hay algo de que se pone un punto a una situación y se resuelve, justamente por eso es importante el uso de las palabras, ¿no? Como la obra periodística irresponsable muchas veces puede llegar a teñir de digamos, de ambigüedades, algo que es una verdad y que está en manos de profesionales que son los que tienen que investigar. Bueno, muy bien, muy buen cierre, buena conclusión, la verdad que un poco hace a lo que venimos trabajando en este programa, y destaco cortito, así rápido, algunos conceptos. Primero, cuando hablabas de que hay intereses, particularmente nosotros en este programa no tenemos más interés que transmitir, traducir y, como lo dijimos siempre, hacer docencia. De lo que sabemos hablamos, de lo que no sabemos no hablamos por sí, preguntamos a los que saben y trabajan de eso. Y eso es verdaderamente trasladar la información, el conocimiento de un lado a otro, el que lo tiene al que no lo tiene. Claro. Y opiniones, cero. La verdad que eso quedará para el café, cuando nos juntamos con la familia, los amigos, ahí podemos opinar. Pero también tiene que ser un acto de madurez social, ¿no? Esto de cómo tenemos que opinar en el ámbito, porque también cuando uno opina, qué sé yo, opina un profesional en la familia, y bueno, debe saber, la tiene clara. Y quizás está dando una opinión de algo que no sabe, no conoce, una causa que nunca vio, verificó. Entonces también creo que hasta en esos ámbitos tenemos que ser muy cuidadosos. 2, la radio jamás nos indicó a quién invitar, qué preguntar, qué no preguntar, qué decir, qué no decir, nunca. Mi ámbito judicial tampoco nunca direccionó ni mostró ninguna pauta relacionada con eso, y han pasado del ámbito nuestro ministro de la Corte, procurador, funcionarios, magistrados. La verdad que es para destacar esto, como vos lo mencionaste, ¿no? Es como en este programa, pequeño o grande, ¿no? Según como uno lo quiera magnificar. Para mí es un gran proyecto y un gran espacio en donde todas estas cualidades que buscamos se están dando. Quizás no me correspondería a mí decirlo, pero yo las destaco y las rescato porque también tiene que ver con todo el equipo que se mueve permanentemente, los invitados, y los oyentes cuando escriben esas palabras, ¿no? Porque es como que toman la posta. Como que llega esto, ¿no? Así es. Así que bueno. Pueden expresar sus algo bien andás vista. haciendo, Claudio, entonces. Sí, por lo menos esto. Después el resto no sé, pero esto seguro que está bastante bien. Y los sorteos hacemos. Vamos con los sorteos, que ya estamos pegaditos. De esta noche, libro virtual Responsabilidad Contractual de José Mosetti Turraspi y Miguel Pidecasas, editorial Provincial Culsoni. Victoria Sandoval se lleva ese libro, el libro virtual, y el curso de Volap International Legal Group, Leticia Argüello. Así es, ahí tenemos las ganadoras ya pegaditas a las 12. Ya en el día del locutor. Feliz día a todos los locutores, feliz día a ustedes. A Dani Fernández, a todos los amigos de Radio Un gusto poder saludarlos Plata. en este momento, y ya pasadita a las 12 aquí en el programa. Y la verdad que gracias por todo lo que nos dan, por todo lo que me brindan, por todo lo que me enseñaron desde que me senté acá por primera vez. Buenísimo, Un muchas gusto. gracias y un beso a nuestra colega también amiga, ¿no?
que estuvo también tanto tiempo con vos. Marta acompañándote. Versace. Martita, sí. bien. Versace. Le Marta mandamos un beso Versace, en a el día- Vero, que la saludamos recién que se fue, claro, bueno, el día de los y a locutores a tantos que han todos. pasado, pero bueno, Así Marta es parte de Claro. nuestro grupo, de nuestro equipo. También. La vamos a tener ya dentro de poquito visitándonos, como siempre quiere venir. Ujú. Así que bueno, un saludo muy grande para todos. Gracias, Los esperamos Claudio. en el 143 del miércoles que viene, aquí en Radio del Plata, con Justicia y Sociedad, de 22 a 0 horas. 9 de julio, ¿eh? 9 de julio. Claro. Vamos a trabajar, ¿no? Tenemos feriado para el Poder Judicial, pero acá venimos. y le dejamos, sí, la programación al amigazo, a Marcelo Neira, que va a acompañarnos aquí en Radio del Plata toda la noche, con buena música y buenos conceptos de la historia musical y el arte musical. Tiempo de show. Allá vamos.